caso tenemos un esquema de verticalidad, arriba y abajo. En el caso de Lucas tenemos derribar a los soberbios, a los ricos, a los gobernantes, como por ejemplo Herodes, César, y tenemos exaltar a los humildes, hambrientos, los de baja condición, como por ejemplo María, y los pastores que veremos a continuación. Esto es lo que yo estaba mostrando recién. Él es Joel B. Green, es profesor retirado, es senior profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Fuller Theological Seminary y ha escrito muchos libros. Y acá les habla acerca de la estructura de Lucas. Fíjense, destruir es derribar, considera la resurrección de los muertos, decirlo arriba, pone un ejemplo, y tiene algunas fuentes acá abajo para poder seguir consultando. Estas cosas no son muy divulgadas, pero recuerden que acá en Substack, si ustedes siguen a algunos de estos profesores, pueden llegar a conseguir algunas de estas cosas. Y están accesibles de forma gratuita y es relativamente fácil traducirlas al español. Así que podemos ir continuando con la presentación. La página 1601 del comentario nos comenta acerca de un paralelismo en esta historia de Lucas. Es la historia de dos reyes, de César. En Lucas 2, en el versículo 1, tenemos César que vive en un palacio, versículo 1, contra Cristo que nace en un pesebre, versículo 7. En un caso, trae la Pax Romana. A Jesús lo pusieron en un pesebre después de nacer. El César trae la Pax Romana mediante la fuerza y Jesús trae la paz verdadera a los hombres. Esto lo vemos del versículo 13. Luego es el César, quiere ser aclamado como Señor y Salvador. Esto ya lo venimos hablando hace rato. Y en el versículo 14 vemos como Cristo es aclamado como por los ángeles como el verdadero Salvador, Cristo el Señor. El censo, en un caso, es una herramienta de opresión, pero para el Señor el censo fue un instrumento para cumplir la profecía. Recuerden que del censo hablamos específicamente en otro video que está cerca de Navidad. So, pueden ir al canal y van a ver un video específico hablando del censo, de si es factible históricamente o no lo es. Una lectura de Michael Bird y N.T. Wright es que es factible históricamente. Muchos han tratado de decir que no sería factible, pero hay una posible lectura de que sí sería factible históricamente. Entonces, Augusto recibe alabanza de los poderosos, mientras que los ángeles lo hacen a los humildes, los pastores. Esto lo vemos en el versículo 8 y 9. La ironía es que el emperador más poderoso del mundo, sin saberlo, está moviendo todas las piezas para que el verdadero rey nazca en Belén. Esto lo podemos ver, como les digo, en la página 1601. Luego tenemos el caso cultural, el mito del mesón. Entonces, hay una mala traducción. La Biblia no dice que fueron rechazados de un hotel. La palabra griega es kataluma, la misma utilizada para aposento alto, que significa habitación de huéspedes. Entonces tenemos acá, está la habitación de huéspedes, y acá tenemos el Señor, y acá tenemos el pesebre con los animalitos. Bien, entonces, Jesús nació en una casa familiar, rodeado de la vida cotidiana, porque el cuarto de huéspedes estaba lleno. O sea, no es un rechazo, sino es una bienvenida humilde, básicamente. Esto lo podemos ver en la página 1602. Entonces, voy a leer algo que me parece interesante. El simbolismo de los paneles. Acá yo les puse una fuente, que luego la pueden acceder, que es un comentario de Kinner acerca de estas tiras de tela. Lucas menciona esto 2 veces para señalar la profunda ironía narrativa. Entonces, Lucas está jugando, digamos, con cómo está escribiendo, y esto no nos tiene que llamar la atención. Los salmos utilizan, por ejemplo, en su estilo de texto, utilizan imágenes para transmitirnos cosas. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que Lucas también escribe de la resurrección, y esto es curioso, esto tal vez no lo habían escuchado antes, pero al nacer, María lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre. Al morir, José de Arimatea lo envuelve en una sábana y lo pone en una tumba. Acá yo les dejo algunas cosas respecto a los pastores. Los pastores, ¿qué se imaginan? Que serían, uno normalmente se lo imaginaría, claro.
Dice Sandra, era una cultura diferente. En nuestro país los pesebres están lejos de la casa o separados de ella. Claro, exactamente. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que son los pesebres? O que digan, perdón, ¿ustedes qué se imaginan respecto a pastores? La primera imagen que se me viene es porque se viene el profeta David, se vienen, digamos, distintas imágenes y uno se imagina un varón siendo pastor. Pero la realidad es que Sandra Glan, en un artículo de ella, es que dice que es posible que esta imagen simplemente sea una idea nuestra, que podría ser mixto, o sea, podría haber tranquilamente mujeres. Es una curiosidad, pero ¿por qué es importante saberlo? Porque justamente Lucas hace este tipo de cosas y a veces hacen cosas que nos llaman la atención. Más adelante tenemos a un varón llevando un cántico con agua y un cántaro con agua, y eso era algo que normalmente estaba asociado a las mujeres. Acá Sunderland propone, sería posible que sea mixto y no lo está proponiendo como algo impuesto, sino como miren que estas cosas pueden llegar a llamar la atención. Sí, David era pastor y era muchacho, exactamente. Entonces, leamos un poco este comentario que dice Kinner, y yo acá en la presentación luego le dejé 3 comentarios para que ustedes en sus casas puedan revisar y ver. El versículo 2.8 dice, pastores, a pesar de las tradiciones bíblicas sobre Moisés y David, la mayoría de las personas de estatus en todo el imperio consideraba a los pastores como individuos de bajo nivel y a veces faltos de educación, impuros o incluso peligrosos. Que los pastores vigilaran sus rebaños al aire libre por la noche en lugar de tenerlos en corrales sugiere que la estación era cálida. La fecha de 25 de diciembre se eligió más tarde, quizás para ajustarse a una fiesta romana. Les menciono acerca de este tipo de comentarios. Siempre nosotros tenemos algún tipo de prefacio o escritura del autor. Entonces, en este vamos a observar ciertas cosas, que eso lo vamos a ver en la página 9, 10. Y antes de empezar a utilizar este tipo de comentarios es importante saber qué pedirle y qué no. Yo hice un video, por ejemplo, explicando qué se le puede pedir a este comentario. A este, ¿qué se le puede pedir? Que está en inglés y le puse subtítulos. Entonces, cuando utilizamos comentarios ese de Bible Background Commentary de Craig Kinner, lo importante es que sepamos cómo utilizar este tipo de herramientas. Tenemos 2.9 Gran Temor. De vuelta tenemos el tema del miedo. Lo tenemos aquí. Y luego tenemos el tema de dejen de temer. De vuelta tenemos esta cuestión con el tema de los seres celestiales. Que siempre, y esto lo he enfatizado varias veces porque hay personas que comentan que dice que ante la presencia de Dios o incluso ante la presencia de seres celestiales, una persona, por ejemplo, no reacciona físicamente. Pero en realidad, con un poco de lógica o sentido, si nosotros creemos en lo sobrenatural, en realidad, si uno se encontrara con algo fuera de lo común, así como pasa cuando uno ve o le aparece algo extraño y se asusta, sucede lo mismo porque somos personas. Entonces, las personas se asustan cuando se les aparece un ser sobrenatural y en muchos casos se desmayan, muchas veces caen hacia adelante. Lo vemos en el profeta Isaías, que vemos que estas cosas suceden, en el profeta Daniel y en Apocalipsis también suceden. David, pastor y luego rey de Israel. Jesús es buen pastor y rey de Israel y de las naciones. Muy bien. Ese es un buen comentario para observar y para decir. Ahí vemos otro paralelismo y me parece importante que lo haya señalado Jorge, porque eso lo tenemos que tener en cuenta, porque se utiliza mucho esta figura de David. Os ha nacido, posiblemente es un eco a Isaías 9:6. Salvador o Señor. Y las inscripciones aclamaban a César como Salvador y Señor del imperio. La escritura, por supuesto, reconocía a Dios como el verdadero Salvador. Isaías 43:11 y 45:21. El 2:12 dice, os servirá de señal. A veces los profetas ofrecían señales de Dios para confirmar su mensaje. Por ejemplo, vemos Ezequiel 4:3. Entonces, tal vez Isaías 7:14 sea relevante para este contexto.
Entonces tenemos la cuestión de las señales. Acá se empieza a meter esta cuestión de las señales. Y vemos esta asociación con lo sobrenatural. El 2.14 dice paz. Augusto se jactaba de haber establecido la paz al conquistar a los vecinos de Roma. Sin embargo, partía era todavía el contrincante más temido del imperio, y la jactancia del emperador era más bien propagada. Jesús, en cambio, fue el agente de Dios de un tipo diferente de paz, que esto ya lo comentamos anteriormente. El 2.15 nos dice, Belén era una ciudad muy pequeña, así que buscar un pesebre donde poner el bebé no les había dado mucho tiempo. El 2.19 dice, ponderándolas en su corazón, lo podemos comparar con Génesis 2, del 22 al 23, y de presentarlo al Señor, lo vemos en Éxodo 13, del 2 al 12. Luego tenemos el tema de las tórtolas, de los palominos. Les recomiendo en esta parte tener su Biblia acá. Yo acá no puse el versículo, pero yo la tengo acá, porque él estoy usando, así que yo la tengo acá. Y tenemos el tema del versículo 25, acerca de un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es interesante que dice que el Espíritu Santo estaba sobre un hombre justo. Dios había prometido consuelo a Israel en este tipo de tiempos. Lo vemos en el 2.25. Entonces acá se utiliza esta figura de un hombre acerca del consuelo. Entonces esto es intencional. De vuelta, se lo toma a Simeón como ese ejemplo. Y el versículo 27 nos dice, y movido por el Espíritu Santo vino el tiempo. Y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer que la costumbre de la ley prescribía sobre él, entonces él le tomó sobre los brazos y bendijo a Dios, diciendo, vamos a entrar de vuelta a algo que nos vuelve a anunciar en este mismo texto, el versículo 29 acerca de Simeón, ahora soberano Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya, conforme a tu palabra y en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban asombrándose de las cosas que se estaban diciendo de él, acerca de Jesús en la presentación del templo. Esto es chocante porque estaba diciendo, estaba declarando algo acerca del Señor. Y fíjense que la declaración es siempre en torno a Dios. Se incluye algo de la persona, sí, pero va en torno al Señor, a Dios mismo. Entonces, se habla acerca del versículo 29, acerca de que el siervo se vaya, de la luz a los gentiles, y recuerden que Lucas tiene estos grupos marginados en su narrativa todo el tiempo. Entonces, los testigos inesperados, que son los pastores, que ya les mostré acá el tema de los pastores. En el mundo mediterráneo los pastores eran considerados impuros o mentirosos y su testimonio no era válido en un tribunal. Entonces, Dios ignora a los reyes y sacerdotes para dar la primicia a los marginados y ellos se convierten en los primeros evangelistas. Oyen, ven y dan a conocer lo dicho. Y fíjense la diferencia de esta narrativa de Lucas con otras narrativas, porque en otras narrativas tenemos que, ¿quiénes son los que vienen? Los magi, o sea, los magos. En este caso tenemos pastores. Son dos historias diferentes, pero están puestas con un propósito distinto cada una y nos intentan transmitir el hecho de que Jesús es el Salvador prometido. Entonces, tenemos la profecía de Simeón que acabamos de leer. Hacemos un pequeño resumen. Simeón, movido por el Espíritu, no da solo declaraciones positivas. Su profecía contiene una sombra realista, el conflicto. Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. El dolor, a María le dice, y una espada traspasará tu propia alma. Hay una teología detrás de esto. La llegada del Mesías trae luz a los gentiles, pero también sufrimiento y rechazo. La verdadera profecía no oculta el precio del discipulado. Y acá yo, esta foto después se los voy a pasar mejor, ¿no? Pero cualquier cosa pueden parar el video y después podemos leer de esto. Algo de estas cosas ya se las fui mencionando un poco, son curiosidades, pero me parece que está bueno porque dice algunos números, algunas cuestiones históricas, y me parece importante que después lo puedan ver ustedes mismos. ¿Qué podemos ver? Ya estuve hablando del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo como protagonista. Entonces tenemos el Espíritu vendrá sobre ti en la concepción sobre esta Virgen llamada María. Elizabeth te llena del Espíritu Santo y un reconocimiento. Zacarías se llenó del Espíritu Santo en la profecía y Simeón, el Espíritu estaba sobre él en la revelación en el templo. Entonces tenemos un lugar humilde y un templo aquí. Acá hay algo que también es intencional. En Lucas la historia no avanza por la ambición humana o poder político, sino por la irrupción dinámica del Espíritu Santo en personas dispuestas. Ustedes me comentan si luego para el libro de Hechos quieren usar el comentario de Kinner del libro de los Hechos, porque acuérdense que estos dos libros, Lucas y Hechos, van en conjunto y tienen la particularidad de que el Espíritu Santo suele ser bastante protagonista de estos relatos y algunas personas sugieren, o he escuchado que sugieren, que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces también podemos meter algún material acerca de la Trinidad en esto, porque claramente lo vemos en los dos. ¿Y qué papel lleva el Espíritu Santo? Si ese papel tiene que ver con justamente una persona o no. ¿Cómo leer la actitud de María? Ante eventos confusos y profecía de dolor, la reacción de María es el modelo para el creyente. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, no necesitamos entender todo instantáneamente. La fe madura consiste en atesorar la revelación de Dios y meditar en ella mientras la historia se despliega, confiando en que Dios tiene el control. Y tenemos la promesa, el viaje de la promesa cumplida. Tenemos incredulidad y silencio de Zacarías en Jerusalén, el templo, Nazaret como el hogar donde se da esta fe y sumisión de María, Belén en el costado del pesebre, en esa casa, digamos, humildad y revelación a los marginados. Acá tenemos a Cristo. Y Jerusalén de vuelta otra vez en el templo, proclamación pública y profecía, Simeón y Ana. Y recuerden que tenemos una profeta mujer, eso es interesante. Tenemos una profeta mujer y un profeta varón. Entonces, Dios ha visitado a su pueblo. La luz ha amanecido desde lo alto, pero aterrizó en lo más bajo para levantarnos a todos. ¿Ustedes ven bien esto? Acá. Vamos a leer esto. Los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas son mucho más que una simple historia de nacimiento. Constituyen una declaración teológica magistral que establece los pilares sobre los que se construirá toda la narrativa. A través de un cuidadoso entrelazado de personajes, cánticos y eventos, Lucas introduce sus temas principales con una claridad y fuerza extraordinarias. Número 1. La inversión divina. Esto es un resumen de lo que fuimos hablando. Utilizando un esquema de verticalidad, Lucas demuestra que el reino de Dios opera bajo una lógica inversa a la del mundo. Dios derriba a los poderosos y orgullosos en sus tronos, mientras exalta a los humildes, los pobres y los marginados. Número 2. El cumplimiento de la promesa. La narrativa está saturada de alusiones, ecos y cumplimientos directos de las escrituras de Israel, desde el pacto de Abraham hasta la promesa de David. Lucas presenta a Juan y a Jesús como el clímax de la historia de la salvación del Dios con su pueblo. Número 3. Salvación universal. Desde el principio de la misión de Jesús se presenta con un horizonte que trasciende las fronteras de Israel. Los cánticos de Zacarías y de Simeón anuncian una salvación que será luz para los gentiles y gloria para Israel, estableciendo el tono para el alcance global del Evangelio que se desarrollará en el libro de Hechos. Elección de los marginados. Número 4. De manera consistente, Dios elige a los socialmente débiles y desfavorecidos como los principales actores de su drama de redentor, una pareja de ancianos estériles, una joven virgen de una aldea desconocida, pastores despreciados, un anciano y una viuda profetisa son los primeros en recibir, proclamar y reconocer la revelación divina. En definitiva, este prólogo narrativo no es solo una crónica de los orígenes de Jesús, sino una declaración teológica radical. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que habíamos hablado la semana pasada y yo de hecho he escuchado, yo reviso a veces algunos videos de algunos canales o algunas cosas y me he encontrado, por ejemplo, en TikTok que hay una persona que habla de ciencias bíblicas, por ejemplo, que dice que no, que es todo, digamos, que esto no tiene que ser leído, digamos, como
como historia, que son todas metáforas, pero no, justamente vimos que los comentaristas que han estudiado se dan cuenta de que la intención de Lucas es poner por orden todas las cosas de la manera más histórica posible, pero también hay una decisión teológica en cómo lo hace. No tenemos que estar acostumbrados a ver solamente hechos como sucedieron e inventos de cosas, sino que tenemos que ver la teología que hay detrás de esto y lo hermoso que es ver cómo alguien escribe de esta forma, porque estamos viendo, ustedes no sé si han leído o les han mandado, por ejemplo, en la escuela, a leer acerca de algún cuento o de alguna historia y ven que tiene una estructura, algo, digamos, que tiene sentido. Bueno, acá leemos justamente eso. La estructura que lleva Lucas es histórica, pero también es teológica. Tiene un propósito todo lo que escribe y lo va acomodando respecto a esto. Luego, más adelante, vamos a ver qué consecuencias trae esto, porque en los evangelios vamos a notar que a veces hay algunas diferencias entre cómo están escritas las dos partes. No les quiero adelantar lo del gallo, pero esa es una de las cosas que les va a llamar la atención así de repente. Y uno dice, ¿pero qué? Acá dice esto y acá dice lo otro. Exactamente. Eso ocurre con el caso de Pedro. Pero este tipo de cosas, ustedes tienen que entender que están escritas por una teología que hay detrás y la precisión que le podemos pedir a este tipo de cosas. Tal vez el lunes hablemos del tema de la inerrancia, así que eso, esténse pendientes con ese tema. Es una abertura que redefine el poder y el estatus y la salvación, invitando al lector a ver el mundo y a Dios a través de una lente de inversión y de gracia. Entonces, tenemos que pedirle al relato lo que es. Es una declaración, una biografía, una historia que nos cuenta la historia del Señor Jesús y nos va detallando todo al respecto. Entonces, voy a dejar compartir. Voy a dejar compartir. Al relato le tenemos que pedir lo que se le puede pedir, no más ni menos. Hoy aprendí muchas cosas, me dice acá. Si tienen algo para comentar, lo leo acá en pantalla. Ya terminamos con esto. Pero lo que les quería dejar es que fíjense que hay un montón de detalles o de cosas que se escapan cuando uno lee Lucas por centrarse en la Navidad, básicamente, o lo del censo o ese tipo de cosas. Les invito a poder ver los otros videos que tuvimos acerca del censo, el video de Kinner. Les invito a que pongan like al video y que lo compartan con otras personas. Espero que les haya gustado el video. Los que no estén suscritos, si se pueden suscribir mejor, habiliten la campanita de notificaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ese grupo está, lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias, Jorge, por el estudio. Exactamente, hay que leerla, así se aprende mucho. Y bueno, sí, gracias a vos también. Nos deberías dar el secreto de cómo sacás a tiempo a hacer muchas cosas. El tema es que justamente se dedica tiempo a leer esto, pero también ustedes piensen que hay muchos años detrás de estar estudiando uno solo estas cosas, con recursos y con cosas, y es todos los días un poquito, un grano de arena, leer un artículo por día de, no sé, por ejemplo, Sandra Grant, otro día leo un artículo de Bert, otro día leo así, y esas cosas en un año, ustedes leen un artículo solo, les digo, de alguien, y van a ver que en un año con dedicar un ratito, 10 minutos a leer eso, todas esas cosas les van a quedar acá en la mente. Y después, cuando tenga que armar un estudio, se van a acordar, esto lo leí en tal lado, y van a ir y van a poder buscar. Y lo que ayuda mucho es esto del Substack, que ustedes se pueden suscribir y reciben, digamos, esas noticias de arqueología y de cosas, pero para eso tienen que ir a suscribirse a los canales de los doctores en Substack. Buenas, sí, justo estamos terminando, pero gracias, Diego, por los saludos acá. Gracias, Sandra, por... sí, gracias, señor, gracias por esto. Saludos, pongan like. Les agradezco, saludos, bendiciones y nos estamos viendo la próxima.